Bien, vamos a la palabra. Quiero que vengas conmigo al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. Evangelio de Mateo, capítulo 16, del 13 al 19, dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Padre, Señor, gracias por la verdad de tu palabra, Dios. Gracias, Padre, porque cuando nos exponemos a tu palabra, nuestro pensamiento es transformado, nuestro corazón es renovado y nuestro espíritu, Señor, es avivado. En esta mañana, Dios, quiero bendecir la vida de cada persona en este lugar. Y yo te pido una vez más, Dios, que tu palabra por gracia se deje oír. Habla, Señor, a nuestros corazones, aviva nuestro espíritu, Señor, y permite que al salir de este lugar seamos conscientes de tu poder y ser conscientes de lo que hoy a través de tu palabra tú nos quieres regalar. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, por tu suficiencia en medio de nuestra debilidad. En el nombre de Jesús, y este pueblo dice amén y amén. Con este mensaje y con este pasaje, quiero predicar el mensaje que he titulado llaves de autoridad. ¿Cuántos saben que Dios les ha regalado autoridad? Pocos están conscientes de eso. ¿Cuántos saben que Dios nos ha regalado autoridad? Jesucristo dijo en el libro de Lucas 10:19: he aquí os doy potestad. Esa expresión significa: he aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. El creyente, el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que ha tenido un encuentro personal con Jesús, tiene que entender que la palabra nos regala y nos empodera a dimensiones de autoridad extraordinarias. Qué bien y qué bueno sería que cada uno de nosotros como creyentes pudiéramos cada día vivir con base en lo que en la palabra de Dios Él nos ha regalado. En este pasaje de Mateo 16, que es un pasaje bastante profundo, es un pasaje bastante polémico por demás, porque se ha suscitado de allí varias interpretaciones. Pero en esta hora no vamos a hablar de esas múltiples interpretaciones, sino que vamos a encontrar que ese pasaje es el que en el Nuevo Testamento por primera vez alguien reconoció la divinidad de Cristo, y por supuesto alguien identificó a Jesús como el Mesías. Ese pasaje desde luego que tiene una profundidad extraordinaria, y con base en la palabra que hoy hemos leído, nosotros vamos a meditar en cuál es el proceso que tiene que vivir un creyente, cuál es el proceso que tú tienes que vivir para que tú también puedas tener y recibir la llave de autoridad con la cual puedes ser un creyente trascendente. Cómo a través de este proceso tú mismo, como hijo de Dios, como hija de Dios, puedes vivir esa dimensión de autoridad que el Señor desde luego ha planeado y ha preparado para ti. Y quiero que de inmediato vayamos al versículo 13, porque aquí encuentro el primero de los procesos, o la primera de las entradas a esa dimensión, y tiene que ver con la intimidad. Diga conmigo: intimidad.
Dice la palabra de Dios que viniendo mejor Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Permítame decirle, la Biblia habla en este pasaje de una ciudad llamada Cesarea de Filipo, una ciudad extraordinariamente llena de influencias religiosas. Déjeme decirle que en Cesarea de Filipo, que se encontraba al norte de la Galilea, cerca a Siria, en ese lugar encontramos básicamente como un epicentro de religiones. Había por lo menos en Cesarea, y eso no era normal, 14 templos distintos a Baal. Y además de eso, en Cesarea, y se llamó así porque era una ciudad donde había un templo al cual se le había buscado exaltar la divinidad del César. Habían en el imperio 2 Cesareas, una en el mar Mediterráneo y otra en esta región llamada Cesarea. Y para diferenciarla se le puso el nombre de aquel constructor de ese templo que ovacionaba la divinidad del César, del emperador romano. Quiere decir que Jesús llevó a sus discípulos a un contexto donde la influencia religiosa y desde luego la influencia de las filosofías y de los mitos era impresionante. ¿Y con qué propósito? Jesús los lleva allí para confrontarlos respecto de la opinión que la gente podía tener en relación al Evangelio de Cristo. Quiere decir que en aquella época había demasiada influencia. Cada cual pensaba lo que bien quería pensar. Cada cual creía lo que bien quería creer. Y de hecho, no es únicamente algo que en la historia se pudiera decir en aquel entonces, sino que hoy día también. Hoy día cada cual siente y cree lo que quiere creer. Hoy día tenemos influencias religiosas de todo tipo. Hoy cualquiera de nosotros está expuesto a la opinión frente a determinados temas de la palabra de Dios, en este relativismo religioso en el que infortunadamente hemos cada día caído con mayor desastre. Un relativismo religioso donde cada cual dice: yo creo así y yo creo de esta manera, y así es como yo concibo a Dios, y así es como yo opino de Dios. Y la gente se está creando una imagen de Dios, como que la teología se circunscribiera a mi pensamiento de Dios. Y escúcheme una cosa: la teología no se fundamenta en mi perspectiva de Dios, sino en la perspectiva de la palabra respecto de Dios. Quiere decir que si la palabra de Dios lo declara, la palabra de Dios lo enseña, es así como tú y yo debemos creer. Y no importa lo que la filosofía diga, no importa lo que las religiones digan, lo que importa es lo que diga la palabra del Dios viviente. Porque esta palabra, dice la Escritura, nunca pasará. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Así que en el mundo del relativismo, en el mundo de cada cual puede creer lo que quiera, es importante que nosotros nos circunscribamos a lo que la palabra del Señor nos dice, porque ella es la lámpara de nuestros pies y la lumbrera de nuestro camino. En ese contexto, Jesús quiso contrastar para dejarles claro a los discípulos lo que representaba el mensaje del Evangelio y sobre el cual la iglesia luego sería edificada: la sobrenaturalidad de la persona de Cristo. Y les comienza preguntando en ese contexto: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En ese contexto Jesús pregunta: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué han oído ustedes hablar de mí? Y los discípulos le contestaron lo que ellos habían oído y le dicen: unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Básicamente
cuando ellos oían esas declaraciones, estaban reconociendo a Jesús como un personaje extraordinario. Y es que déjeme decirle algo: hoy día, ¿quién no piensa bien de Jesucristo? ¿Quién habla mal de Cristo? Mire, ninguna religión, si usted es de los que ha estudiado, si usted es de las personas que ha ido investigando y averiguando, permítame decirle, no hay una sola religión que hable mal de Jesucristo. No hay un solo filosofía, no hay una sola doctrina que no hable bien de Cristo. Por eso mucha gente se confunde cuando escuchan una filosofía, cuando van a una doctrina, porque como hablan bien de Cristo, suponen ellos que de esa manera, si hablan bien de Cristo, pues está bien. Tuve la oportunidad de visitar a los gnósticos, a los Hare Krishna, a los budistas, a los testigos de Jehová, a los mormones, a los masones, a los rosacruces, a los espiritistas. Y sabes una cosa, todo el mundo habla bien de Cristo. Todo el mundo se refiere de Cristo de una manera extraordinaria. Por eso no es tanto la información que tú y yo podamos tener de Cristo, porque la información puede ser mucha. Y hoy día, donde cada cual, yo no sé si usted tiene acceso a un libro de teología, pero usted puede acceder a través de la internet a cualquier tratado respecto de Cristo. Y escúcheme una cosa: ser cristiano no es saber de Jesús. Ser cristiano es conocer a Jesús. Yo quiero preguntarle, ¿aquí hay gente que conoce a Jesús? Ese amén está como muy pequeño. Aquí hay gente que conoce a Jesús. Porque quiero que entiendas una cosa: no es tanto lo que sepas de Jesús lo que importa, sino que lo que en realidad importa es lo que tú conozcas de Él. Si tú lo conoces a Él, porque si tú lo conoces a Él, entonces tu vida será una vida de estabilidad y de bendición. Un día Jesús, frente al gobernador de aquella provincia, en el libro de Juan capítulo 18 versículo 33, encontramos una conversación entre Poncio Pilatos y Jesucristo. Y mira lo que dice la Biblia, que el Poncio Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contrapregunta diciendo: ¿dices esto mismo por ti o te lo han dicho otros de mí? Básicamente Jesús le estaba preguntando: ¿lo que estás diciendo lo dices por ti o porque es lo que has oído de mí? Yo quiero preguntarte, lo que tú sabes de Jesús, lo que tú crees de Jesucristo, ¿lo crees por ti mismo o lo crees porque simplemente eso es lo que tú has oído de Él? Permíteme decirte algo: la intimidad es lo que en realidad te va a permitir a ti tener una vida de revelación. Y la intimidad no se trata simplemente de acercarme momentánea y temporalmente a Dios. Se trata de encontrarme con Jesucristo. Y permíteme decirte, si tú quieres una vida nueva, si tú quieres cambiar la historia de tu vida, si tú quieres ser una persona de trascendencia, lo primero que tiene que suceder es que tú mismo te encuentres con Jesús. Un encuentro con Él será lo que sanará tu alma. Un encuentro con Él transformará tu interior. Porque permíteme decirte, si tú no has conocido a Cristo, entonces no has encontrado el camino con el cual podrás regresar a la eternidad con Dios. Cristo es no un camino, Él es el único camino. Y Él es la verdad, la única verdad. En un mundo relativo de hoy día, necesitas saber qué es verdad, qué es mentira. Pues déjame decirte, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, y a través de Él tú vivirás en victoria y en bendición. Tu intimidad con Él te dará revelación, y la revelación es lo que te permitirá vivir con convicciones. Permíteme decirte esto: muchos creyentes no tienen una vida estable, tienen una vida que fluctúa. ¿Por qué? Porque no tienen convicciones. Un día quieren, otro día ya no quieren. Un día creen
y ya otro día no creen. Hay gente que un día está contenta por lo que ha recibido, pero otro día está devastada por lo que no ha recibido. Cuando tú no tienes una vida fundamentada en convicciones, entonces cualquiera vendrá y te dirá cualquier cosa, y sabes una cosa, te vas a querer desestabilizar. ¿Cuántos de ustedes no han oído un comentario de un líder, de un ministro, de un pastor, de una iglesia, del mismo evangelio, del mismo Cristo, de la misma Biblia? Si tú no tienes convicciones, vivirás tu fe con base en lo que oigas. Pero quiero decirte en esta mañana, Dios quiere darle a tu vida solidez, una vida de convicciones, y que tu alma esté segura de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Que tu alma esté convencida, que tu alma esté segura de que en Cristo y solo en Él encontrarás la victoria con la cual tu vida tendrá estabilidad y bendición. Qué bueno que tú puedas decir: yo sé en quién he creído. Si tú no tienes una vida de intimidad, no tendrás una vida de revelación. Y si no tienes una vida de revelación, no tendrás convicciones. Cuando venga el problema, te desboronas. Cuando venga el diagnóstico, te abates, porque no tienes convicciones. Pero qué bueno que tú puedas decir en tu propia alma: ¿sabes qué? Yo sé en quién he creído. Qué bueno sé, y escúcheme, cuando una persona tiene convicciones en Dios, como Pablo decía: yo sé en quién he creído. Cuando venga la mala noticia, qué bueno que tú puedas decir: ¿sabes qué? No me preocupo, porque yo sé en quién he creído. Cuando venga el resultado, no me preocupo, porque yo sé en quién he creído. Cuando venga la adversidad, no me preocupo. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Si tú crees en un Dios grande, sabrás que ese Dios grande tiene un poder extraordinario para intervenir en tu vida, para gloria y honra de su nombre. Diga conmigo: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. ¿Tienes un problema? Usa tu fe. Porque si tú usas tu fe y has creído en un Dios grande, eso que te convierte hoy en un creyente en dificultad, mañana te convertirá en un creyente en victoria. Usa tu fe. Usa tu fe. ¿Necesitas dinero? No necesitas dinero, necesitas fe. Usa tu fe. Camina. Y qué bueno que cuando Jesús le pregunta: ¿quién dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? Y luego les contrapregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La respuesta de Pedro fue extraordinaria. Le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Básicamente, Pedro fue la primera persona que reconoció públicamente que Jesús era el Mesías prometido. Reconocer a Jesús como el Mesías era reconocer, porque le dijo: tú eres el Cristo. Decirle Cristo es la palabra griega que se equipara a la palabra hebrea Mesías. Y que Pedro le haya dicho: tú eres el Cristo, le estaba diciendo: tú eres el Mesías. Y que alguien viera al Mesías y lo reconociera como tal, era definitivamente algo sobrenatural. Y Pedro vivió esa experiencia. Él reconoció a Cristo como el Mesías. Y desde luego, con ello también reconoció la divinidad de Jesucristo. Porque permítame decirle una cosa, y quiero que eso le quede claro en su corazón. La revista Diners hace un tiempo atrás dijo que Jesucristo era el personaje del milenio. Pero permítame corregirle, semejante a Efesio: Jesucristo no es el personaje del milenio. Él es el Dios de la eternidad, el alfa y la omega, el primero y el último. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Él es eterno. Él es sublime. Él es el león de la tribu de Judá. Gloria a Dios. La fe de un verdadero creyente no debe fundamentarse en pensamientos
prácticas y filosofías que alguien le enseñe, sino en la intimidad y comunión personal que tiene de Cristo. Eso fundamentará su vida. Necesitamos fe fundamentada en Dios y en su palabra. Porque si tú no tienes una fe fundamentada en Dios, en tus momentos más adversos, en la más crítica de las situaciones, como también en la más insignificante de las dificultades, vas a ver tu fe menguar y caer. Pero quien tiene en Cristo su confianza será un creyente firme, será un creyente sólido, será un creyente estable, que a través de su fe cambiará la atmósfera que tiene a su alrededor. Tú tienes el poder de Dios contigo. Lo segundo que encuentro, primero la intimidad que produce revelación y que trae convicciones. Lo segundo que encuentro en este pasaje es la identidad que el Señor Jesús le entrega a Pedro. Mira lo que dice. Le dijo cuando Pedro le declara que él es el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Permítame decirle esto. Lo segundo que encuentro aquí es que la intimidad trae identidad. Una identidad clara, porque Jesús ve a Simón y le dice: tú eres Simón. Eso es lo que se sabe de ti, eso es lo que se conoce de ti. Tú eres el Simón que todo el mundo ha conocido. Pero Jesús le dice: a partir de este momento, a partir de este tiempo, te daré una nueva identidad. Y te llamarás ya no Simón, ahora te llamarás Pedro. Y Jesús le cambia el nombre, que no importa que haya significado, sino el nombre que ahora representaba el nombre de Pedro, que significaba una roca. Yo quiero que entiendas algo. No sé qué significa tu nombre. ¿Te has preguntado qué significa tu nombre? Oiga, hay gente que no tiene ningún centímetro de curiosidad. Yo le he preguntado a gente: oye, ¿qué significa Fabio? ¿Qué significa Fabio? Cosecha. Ramiro, ¿qué significa tu nombre? Guerrero. Ok, guerrero. Liliana, mujer que controla al guerrero. Ya veo. Hay gente que cuando comienza a investigar su nombre se da cuenta que tiene un significado. Pero ¿sabes qué? Hay gente que cuando comienza a investigar su nombre se da cuenta que significa amargura, dolor, tristeza, decepción. Y yo quiero que entiendas una cosa: no importa qué significa tu nombre, no importa tanto qué signifique. Ahora, si tú puedes ponerle el nombre a tu hijo, pone un nombre que tenga significado, que tenga trascendencia. Póngale nombres bíblicos a sus hijos. Aló. Ahí hay bastantes: Nicanor, Prócoro, Pármenas, Onésimo. Nombres bíblicos. Pero no, escuche, no importa qué signifique tu nombre. Lo que importa es que Jesús te da un nuevo nombre, y ese nuevo nombre representa la nueva dimensión de autoridad, la nueva identidad. Porque si antes te reconocían como el fracasado, pues el Señor te dice que ahora hay una identidad de victorioso. Si antes te reconocían como el fraudulento, como el tramoyero, pues ahora el Señor te da un nuevo nombre, un nombre de gloria, de honra, de identidad. Identidad que no está fundamentada en el pensamiento, ni en la opinión de los hombres, ni en lo que sabes, ni en lo que tienes, ni en lo que te pones, ni en donde vives, sino una identidad que está fundamentada en el pensamiento eterno de un Dios grande que ha concebido mi victoria desde antes de la fundación del mundo. Fuerte ese aplauso, fuerte ese aplauso. Jesús te da una nueva identidad. Hay gente que dice: no, con la nueva identidad viene un nuevo carácter. Aló. La identidad da un nuevo carácter. La identidad da un nuevo carácter. Mira Juan, hijo del trueno, y terminó siendo llamado el discípulo amado.
el discípulo tierno. Así que la nueva identidad de Dios en tu vida se note a través de la transformación. Jesús te dio un nuevo nombre. Dice la palabra en Apocalipsis que hay un nombre escrito que nadie puede conocer, y ese nombre desde ya sabe. Usted debe saber y entender que ese nombre representa la victoria de Cristo para tu vida. Y le dijo Jesús: tú eres Pedro, tú eres la roca. Y dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sería absolutamente nefasto creer que Pedro era la roca. No, Pedro no era la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. No, Pedro era una roca que estaba sobre la roca, que es Cristo. Si usted lee la palabra en el texto griego, Jesús le dice: Pedro, o él le dice: yo te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra yo edificaré mi iglesia. No se estaba refiriendo a que la iglesia estaría fundamentada sobre Pedro, porque si usted lee el Nuevo Testamento, la iglesia, más que en la personalidad de Pedro, la iglesia estuvo fundamentada y fue de gran bendición el ministerio y el carácter de un hombre que en este momento ni siquiera había aparecido en la escena, y era el apóstol Pablo. De hecho, si usted lee la palabra, el mismo apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, reconoce a Jesucristo como el fundamento sobre el cual la iglesia sería edificada. Primera carta de Pedro, de primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y hoy he venido a decirte algo de parte de Dios: que el fundamento de tu vida sea Cristo. Que el fundamento de tu familia sea Cristo. Que el fundamento de tu matrimonio sea Cristo. Que el fundamento de tus hijos sea Cristo. Que el fundamento de tu ministerio sea Cristo. Que el fundamento de tu ser sea Cristo. Porque eso le dará estabilidad a tu vida. En un mundo inestable, en un mundo cambiante, necesitamos un fundamento sólido. Pues si quieres un fundamento sólido sobre el cual edificar tu matrimonio, tu casa, tu vida, tu economía, tu ministerio, pues quiero invitarte a que pongas a Cristo como el fundamento de tu vida, para que tu vida sea una vida estable y una vida bendecida. Cristo le da estabilidad a nuestra vida. Jesucristo es el fundamento de la iglesia y es el único poder que la mantiene viva e invencible. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Escuche esto: que tu mañana, que tu futuro no dependa de ti. Que tu futuro y tu mañana, que lo que tienes no dependa de ti. Que lo que tú tienes, porque hay gente que dice: no, si falto yo mi casa se cae. Entonces tu casa está fundamentada sobre ti. Si no tengo las conexiones que tengo, entonces no soy nada. Entonces tu vida no está fundamentada en Cristo, sino en ti. El conocimiento, las habilidades, el dinero, las posesiones. Por favor, no seas tan insensato como para fundamentar tu vida en eso. Porque nadie en esta tierra podrá tener una vida estable si no tiene a Cristo como fundamento de su vida. La palabra dice: las puertas del infierno ni el Hades podrán prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Quiere decir eso: no hay diablo que pueda contra el poder del nombre de Cristo. No hay tinieblas, no hay gobierno del infierno que pueda contra uno que ha reconocido que Cristo es el fundamento de su vida. Tú eres invencible, tú eres indestructible. Nadie te podrá dañar, nadie te podrá tocar, nadie te podrá hacer frente. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Escucha bien, iglesia, ten la seguridad que todo aquel que frague cosas en tu contra para hacerte caer, para hacerte
perder, pues déjame decirte, no podrá prosperar, porque tú tienes un Dios que te cuida, tú tienes un Dios que te defiende, tú tienes un Dios que le dio estabilidad a tu vida. Por eso te digo, como dijo el salmista, aunque tinieblas cubran la tierra, aunque oscuridad inunde a las naciones, sobre ti amanecerá Jehová. Hoy te digo, y dilo como que tu alma lo crea y lo entienda: no temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará, porque tengo un Dios que me cuida y me defiende. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Nada ni nadie podrá prevalecer contra quien está fundamentado en Cristo. Eres invencible e indestructible en su fuerza. Primera Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, lo tercero que encuentro aquí es autoridad. Diga conmigo: autoridad. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire, en el Nuevo Testamento se introduce un término que era desconocido en el Antiguo Testamento. Era la expresión el reino de los cielos. Solamente en el Evangelio de Mateo hay 57 referencias respecto de ese reino de Dios. Y comienza diciendo el mismo Señor Jesucristo: el reino de los cielos se ha acercado. Hoy quiero que entiendas una cosa, iglesia. El Señor quiere no que seas un observador del reino de los cielos, sino que tú seas un súbdito del reino de los cielos. Como dijo Jesús en aquella declaración que algunos han repetido de manera rutinaria, pero que básicamente dice: que venga a nosotros tu reino. ¿Estás viviendo en el reino de Dios? Te pregunto, ¿estás contento con la clase de vida que tienes? ¿Estás feliz? ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes satisfecho? ¿Te sientes bendecido? ¿Tienes la alegría de ser un creyente? Porque si no es así, no estás viviendo en el reino de Dios. Necesitas vivir el reino de Dios. ¿Y qué significa vivir el reino de Dios? Significa asumir la autoridad que Dios te ha entregado, para que a través de ti y por causa de tu autoridad, el mundo sepa que hay un poder extraordinario en Cristo. Ahora, permítame decirle esto. Cuando hablamos del reino de Dios, yo he visto como una corriente internacional que me ha preocupado un poco. Es una corriente donde unos predicadores y grandes evangelistas han asumido como suya la tarea de ir por el mundo y querer ganar los estamentos políticos y gubernamentales, a través de los cuales la iglesia pueda gobernar la tierra. Suena hermoso eso, ¿cierto que sí? Suena interesante, por ejemplo, que en Colombia el presidente fuera cristiano. ¿Cuántos quisieran eso? ¿Cuántos quisieran que el presidente fuera cristiano, además evangélico, pentecostal, trinitario, que hablara en lenguas y que sobre todo se congregara en centro bíblico? Maravilloso, ¿eh? Sería perfecto. Pero permítame decirle, aparte del problema que tenemos los creyentes, que nos volvemos completamente apáticos a todo sistema político, el problema, ¿sabe cuál es? El problema es que nosotros no entendamos la tarea que tenemos. No tenemos como tarea establecer el reino en lo político. Tenemos solamente una tarea, y es ser luz y ser sal. Que tú seas luz y que seas sal en esta tierra.
La tierra se corromperá cada día más, pero tú tienes que ser sal. El mundo de tinieblas cada día se agudizará, pero tú tienes que ser luz. Pero cuando la Biblia dice el reino de Dios, no es a la iglesia a la que le corresponde establecer el reino de Dios en esta tierra, o por lo menos no en lo político. Un día, leyendo la Biblia, encuentro que un día se establecerá un gobierno político, teocrático y cristiano. No en Colombia o en Guatemala o en El Salvador o en los Estados Unidos. Un gobierno teocrático y un gobierno absolutamente cristiano, y será de trascendencia universal. ¿Sabe cómo se llama eso? El milenio, donde a través de 1000 años Jesucristo regirá con vara de hierro las naciones. Antes, permítame decirle, antes deje de pelear contra santos. Antes deje de pelear a favor de Uribe. Mire, me duele. Mire, yo quiero que sepan, a mí me encantan los temas políticos. Y ante todo lo que pasa en Colombia, mire, yo he escrito como 60,000 trinos, y antes de publicarlos los borro, porque yo digo, y lo que yo piense, ¿qué importa? Y entonces veo creyentes peleando el uno con el otro, peleando en las redes sociales. Su único púlpito, mira, si así como predicaran o así como trinaran y disertaran, discutieran de temas políticos, se dedicaran a ganar almas, serían unos tremendos evangelistas. Y ahí sí estarían haciendo la obra perfecta, que es ganar a las naciones para Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y escúchame una cosa, Dios te entrega hoy autoridad. Diga conmigo, tengo autoridad. Tengo autoridad. Y la primera autoridad que tienes, ¿sabes para qué es? Es la autoridad para convertir a tu familia. Tienes la autoridad para convertir a tu familia. Tienes la autoridad para cambiar a tus amigos para Cristo. Tienes la autoridad de Dios, el respaldo del cielo, para que a través de tu vida el testimonio de Jesús sea notorio. A través de ti, el Señor hoy pone autoridad. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Iglesia, asume hoy la autoridad que Dios te entrega. ¿Para qué? Para atar y desatar. Ese término que representaba el hecho de permitir o de prohibir. En tu vida, en tu familia, se va a permitir lo que tú permitas. No te quejes de lo que te pasa. No te lamentes de lo que te ocurre, porque a ti te ocurrirá y en tu casa sucederá lo que tú permitas. Aló, te sucederá y te ocurrirá lo que tú permitas. Tienes la autoridad de Dios para atar y para desatar. Ahora, ¿qué vas a hacer con la autoridad que Dios te entrega? Llaves de autoridad. Yo leo en la Biblia y por lo menos encuentro 3 llaves en el Nuevo Testamento. Una es la llave de la ciencia. Se encuentra en Lucas 11:52. Esta llave de la ciencia tiene que ver con la palabra. Mira, los principios con los cuales tú vas a poder tener una vida de bendición están en la palabra. Esta llave la tienes tú. Tienes que conocerla. Tienes que usar la palabra como la llave que te dé acceso a los secretos de Dios, a los tesoros del reino. La otra llave, Apocalipsis 1:18, la llave de la muerte y del Hades. ¿Sabes qué? El diablo un día tuvo las llaves de la muerte y del Hades. Se las entregó a Adán en el huerto del Edén. Pero permítame decirle, dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, que Cristo bajó a los infiernos. Primera carta de Pedro también dice eso, que Cristo descendió a los infiernos y llevó cautiva la cautividad. Cristo le arrebató al diablo las llaves de la muerte y del Hades. Quiere decir que el diablo no tiene ni siquiera las llaves de su propia casa. La iglesia tiene autoridad sobre la vida. Tenemos autoridad sobre la muerte. Y hoy quiero decirte, estás llamado a declarar vida. Y a través de tu testimonio y por tu palabra, la vida de Dios será notoria y evidente en todo lo que hagas. La tercera llave que encuentro en la Biblia
la llave de David. Llave que se le entregó por genealogía mesiánica a Cristo, pero que hoy también el Señor te entrega a ti. Quiero que por favor te vayas a casa con este pasaje, lo estudies y lo medites. Es un empoderamiento especial que Dios te quiere dar a ti. El que lo profundice es para Él. El que lo oyó y se le olvidó, pues no era contigo. Primero, Isaías capítulo 22, versículo 20. Dice la Biblia: en aquel día llamaré a mi siervo Elio, hijo de Manuel. Lo vestiré de sus vestiduras. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que el Señor te renueva tus vestiduras. Cuando habla de vestiduras nuevas, hoy quiero decirte, vestiduras nuevas, habla de un nuevo empoderamiento, habla de una nueva autoridad sobre tu vida. Y lo ceñiré con su talabarte. Quiere decir que hoy el Señor te entrega un talabarte a través del cual y en el cual podrás colocar las flechas con las cuales vas a poder pelear la batalla espiritual de este último tiempo. Hay un talabarte espiritual que hoy Dios te entrega, que Dios te empodera para que a través de él libres batallas espirituales y para que deshagas fuerzas infernales de manera sobrenatural. Y dice: y entregaré en sus manos tu potestad, la autoridad de Cristo. Escúcheme, es la autoridad de Cristo la que hoy el Señor pone en tus manos. Y serás padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Significa esto que vas a ser ganador de almas. Vas a ser un padre espiritual. ¿Cuántos quieren ser padres espirituales aquí? Vas a ser un padre espiritual. Versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. La llave de la casa de David sobre su hombro. ¿Y qué pasará? Y abrirá y nadie cerrará. Y cerrará y nadie abrirá. ¿Sabe qué significa eso? Usa tu autoridad. Deja de andar recomendando pastillas para el dolor. Usa tu autoridad. Deja de andar recomendando cremas para la lumbalgia. Usa tu autoridad. Necesitamos vivir en el poder de lo sobrenatural. Diga conmigo: sobrenatural. El versículo 24 en otra versión dice: le darán grandes responsabilidades. Con la autoridad viene la responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te va a dar, Dios te va a empoderar. Prepárate, porque Dios te dará un nombre grande, gran nombre como los grandes que hay sobre la tierra. Por causa tuya la autoridad de Dios se va a establecer en el entorno en que vives. Dios te dará grandes responsabilidades. El versículo 24: y Él traerá honor. Óyelo bien, tú traerás honor incluso a los miembros más humildes de tu familia. Óyelo bien, tú traerás honor a tus hijos. Tú traerás honor a tu esposa. Tú traerás honor a tus padres. Tú traerás honor a tu esposo, por causa del poder y de la autoridad que Dios te ha entregado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios, gloria a Dios. Llaves de autoridad, llaves del reino, son para ti, son para ahora. ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Sabes una cosa? ¿Por qué hay creyentes que viven en fracaso? Con toda esta gran verdad. ¿Por qué hay creyentes que viven en derrota? Porque no tienen acceso, porque no han encontrado en la palabra el fundamento con el cual puedan tener una vida de estabilidad. ¿Sabes una cosa? Levanta tus manos. Ahí en esas manos Dios pone autoridad. En esas manos Dios pone autoridad para sanar. Óyelo bien, en esas manos Dios pone en esta mañana autoridad para declarar restauración. En esas manos Dios pone autoridad para firmar contratos. En esas manos Dios pone autoridad para abrir puertas. Óyelo bien, esas
manos tocarán puertas. Como dice la palabra, tú tocarás y Dios abrirá. Y abrirás en la autoridad del nombre de Cristo. Vas a entrar a dimensiones extraordinarias, iglesia. No vivas en derrota, no vivas en fracaso, no vivas a la retaguardia. Camina en victoria, porque Jesús ha peleado por ti y su victoria será notoria. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien tú puedas vivir la bendición y la libertad que Dios ha prometido. Solo en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Di como dijo Pedro: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo reconozco tu grandeza. Yo reconozco, Jesús, tu soberanía. Tú eres el fundamento de mi vida. Por eso hoy me declaro en bendición, en prosperidad y en victoria. Recibe, Señor, toda gloria, y que tu pueblo hoy te reconozca en todos sus caminos, conforme a tu poder. En el nombre de Jesús. Y este pueblo dice amén con un fuerte aplauso.